Bien, chicos, pues llegamos ahora sí al último tema. Ya espero que con los poquitos problemas que pudimos hacer en las últimas, en estas sesiones, en estas 2 sesiones anteriores, pues ahora haya quedado más claro sus dudas. Recuerden que es para entregar el día de hoy antes de las 10 de la noche. Les vuelvo a repetir, el examen final es para el día de hoy, va a estar abierto desde las 12, de mediodía hasta las 4 de la tarde para que tengan el tiempo suficiente. Y pues bueno, como les vuelvo a comentar, tienen por ahí una tarea pendiente para el día de hoy, es muy fácil y esa sí la van a poder hacer hasta la medianoche. Como les digo, no les va a tomar yo creo que más de 10 minutos, es un video que dura aproximadamente 3-4 minutos y la síntesis la estoy requiriendo de media cuartilla, es decir, de media hoja o media página. Ahí mismo, en su tarea, si se dan cuenta al momento de abrirla, les aparece por ahí algunas opciones para que ustedes bien puedan o adjuntar un archivo con su trabajo, o ahí mismo también hay opciones de paquetería muy similares a PowerPoint, a Word, etcétera, para que ustedes mismos ahí lo puedan escribir y ahí quede sin necesidad de que ustedes adjunten otro archivo. Y pues bueno, ya saben que en cuanto a las calificaciones finales, quien las puede consultar pues son lógicamente las autoridades escolares. En este caso, si ustedes tienen o mantienen comunicación directa con alguna de las personas asistentes escolares, en el caso de Tampico con Laurita me parece, en el caso de aquí de Altamira con Cintia, o no sé, de otro campus diferente, me imagino que deben de tener por ahí alguna persona con la que mantengan comunicación del Departamento de Servicios Escolares o a las que ustedes les estén mandando sus comprobantes de pago. Con ellos pudieran checar las calificaciones finales. Nosotros tenemos que entregar calificaciones finales más tardar para el día de mañana. Entonces, quienes participaron, quienes hicieron exámenes y salieron decentemente bien, hicieron proyectos, buenos proyectos y un buen examen final, pues obviamente que no tendrá nada que preocuparse, ¿verdad? Y obviamente para los que asistieron, perdón. Pero si asistieron y no hicieron trabajos en Classroom, entonces ahí sí va a haber bastantes problemas para evaluar. Entonces, les vuelvo a repetir. Sí, Saúl, adelante. Sí, puedes tú desbloquearte. ¿Alguna duda de alguno de ustedes? ¿Por ahí Saúl tenía duda? No. A ver. A ver, chicos. Como dijo que checáramos las calificaciones. Las calificaciones las pueden checar. Ay, Jorge, pero no sé. Ya subió la tarea del video. Sí, en cuanto termine la clase ya la van a tener ustedes ahí. Jorge, fíjate que no sé si esté abierto la escuela, ¿eh? No sabría decirte. Yo sugeriría que primero se comunicara tu mamá con Cintia o a ver con quién, alguien de la escuela, para ver si hay que ir a recogerlas allá. Pero sí, definitivamente las calificaciones son con ellos. Yo la verdad pues no estoy autorizada para poder dar calificaciones. Chihuahua. Bueno, no creo, Jorge, no creo que te tengas de qué preocuparte, pero bueno. Y así aquellos que pues hicieron su esfuerzo, ¿verdad? Sabemos que fueron tiempos complicados, pero pues tengo la plena confianza que para el próximo tetramestre, si lo llegamos de nuevo a coincidir, ya van a ser todos unas eminencias en cuanto al uso del Classroom, ya no van a tener problemas con el Classroom, ya van a estar más organizados para aquellos que trabajan con sus horas de trabajo, entonces va a fluir todo como agua. Ay, Angie. Bueno, ok.
Entonces, sí, Isaac. Yo considero que para la próxima semana ya deben de tener ya las calificaciones, pero sí es directamente con ellas. Si no, ya ellas les darán una fecha aproximada, pues para que ustedes puedan, pues yo creo que a lo mejor por teléfono, por correo, desconozco definitivamente de qué manera se lo vayan a dar, o si tengan que ir a la escuela. Lo desconozco completamente, pero sí, definitivamente ellos les podrán dar mayor información. ¿Sale? Eso va para todos los campus en general. Va a haber vacaciones. Híjole. Pues a lo mejor pon tú que vacaciones no, Ángel, pero a lo mejor sí un receso. Todavía no es oficial, yo no he visto que lo hagan oficial, el regreso a clases, pero pues yo creo que se va a manejar de la misma manera que se manejaba presencial. Van a dar tiempo suficiente para que presenten los chicos que tengan que presentar extraordinario y ya posteriormente se van a reanudar las clases. Considero que así va a ser, más no es algo oficial. Para eso también tendríamos que estar al pendiente de los grupos, pendiente de los grupos y pendientes también, pues de cualquier otra cosa información por ahí que se les dé. Por línea es pesado. Jesús, pues sí, definitivamente es pesado para ustedes, pero creo que también es más pesado para nosotros. Pero bueno, yo creo que esto, no, ¿por qué, Jorge? ¿Por qué se te quitaron las ganas de estudiar? No, para nada. Al contrario, eso se va a poner más interesante cada vez. No, ya vieron, miren, chicos, estos 4 meses se vio ya el panorama de cómo va a ser las cosas y créanme que al menos presenciales, en mi punto de vista personal, yo creo que estamos lejos de que sean presenciales para el próximo cuatri o para el próximo tetra. Yo creo que otro tetra más en línea sí nos aventamos. Pero está bien, chicos, miren, no salen de sus casas, se pueden conectar en pijama si quieren, con un sándwich hacia al lado, no va a haber quienes llamen la atención porque, oye, no tomes algo en clase, todo bien normalito. ¿Cómo que ya te aburriste? No, hombre, deberían si tienes sobrinitos que te los dejen una mañana y vas a ver que te va a quitar lo aburrido. Bueno, vamos a seguir con esto. Este tema de por sí es bastante corto. Lo que tienen ustedes enfrente, a pesar de que ya lo vimos nosotros en Química 1, santo Dios, pues, ¿qué les diré? Bueno, en fin, a pesar de que esto lo vimos, por ejemplo, para mis alumnos presenciales, lo vimos ya en Química 1, lo vamos a retomar un poco en cuanto a los tipos de compuestos. En este caso vamos a hablar de los ácidos y bases. Las bases, ¿qué son? Bueno, son compuestos terciarios. Estos compuestos terciarios, recordemos que se nombran de esta manera porque están compuestos, como su nombre lo dice, por 3 elementos. Los compuestos cuaternarios, pues son aquellos que tienen 4 elementos, etcétera, ¿no? Ok. Bien, entonces, esos compuestos terciarios contienen un elemento metálico. Ustedes agarran su tabla periódica e inmediatamente los van a poder ver de acuerdo a la clasificación. Para algunos vienen en clasificación por medio de colores, los metálicos, no metálicos, gases, etcétera. Bien, ya dejen de estar platicando, por favor, así les voy a llamar la atención. Ya, chicos. Bien. Va a ser les digo, un elemento metálico, un oxígeno o un hidrógeno. Cada átomo de metal, nos dice aquí, está enlazado con uno o varios grupos hidróxilos. Si se dan cuenta, el grupo hidróxilo, aquí lo vemos, está compuesto por un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno, que era lo que veíamos en uno de los ejemplos del proyecto final, que ustedes nada más estaban tomando un hidrógeno que era parte de digamos, de la mismo compuesto, pero veían que tenía aparte otro hidrógeno. Entonces, muchos dirán, bueno, ¿y por qué no juntar todos los hidrógenos y que en lugar sean 3 en un lado y un hidrógeno por otro, ¿por qué no juntar y que sean 4 hidrógenos?
¿Por qué? Porque las bases, por lo regular, al final de esa fórmula van a encontrar por lo regular este grupo. Este grupo se le llama hidróxilo y está formado, les vuelvo a repetir, por un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno. Esto es muy aparte, obviamente, de, sí, la verdad. Esto es muy aparte de lo que es el compuesto en sí. Esto es una base, lo cual identifica el compuesto como lo que es, ¿no? Un hidróxido o una base. De estas dos maneras van a poder encontrar estos compuestos nombrados. Ahora bien, ácidos, también se les llaman oxiácidos o oxácidos. Se forman al agregar agua a un óxido. Ya vimos que hay óxidos metálicos y no metálicos. Son aquellos que tienen los óxidos, si nos vamos desde el principio, son aquellos compuestos que son binarios, en donde solamente hay dos elementos y uno de ellos es el oxígeno. Puede ser un elemento metálico o un elemento no metálico. Entonces, aquí lo que nos dicen es que al agregar agua a un óxido, no metálico en este caso, los compuestos que contienen, bueno, en el caso de este ácido, parte de los compuestos que contiene son oxígenos en su molécula. Y lo vamos a ver de esta forma. Tenemos aquí la formación, la fórmula general y las funciones básicas. Esto ya lo habíamos visto, les vuelvo a repetir, lo vimos de una manera rápida, pues como todo lo que vemos por lo regular de las materias, lo vimos de una manera rápida para aquellos que estuvimos juntos en Química 1 y lo estamos retomando para poder entrar al tema que nos corresponde. Entonces, dentro de la fórmula general tenemos un metal más un oxígeno o un metal y un oxígeno más el agua, lo cual nos da una fórmula general que es de este tipo y su función química son hidróxidos o bases. En el caso de lo que ustedes tienen abajo, de un óxido no metálico, si se dan cuenta que es un óxido metálico y abajo es un óxido no metálico, si ustedes lo reaccionan con agua, entonces lo que van a encontrar es esta fórmula general y su nombre será un ácido. Ácido, oxiácido u oxácido. Cualquiera de las tres formas es correcta, se refiere a lo mismo. Y esto que tiene aquí como fórmula general, digamos que es una forma, como un patrón que siguen las fórmulas generales que corresponden a cada una de las funciones. Vuelvo a repetirles, esto ya lo habíamos visto anteriormente, nada más que lo estamos retomando para que ustedes entiendan qué es lo que vamos a ver. Bien, también parte de lo que vamos a retomar un poquito para seguir adelante es esto. También habíamos visto lo que son los iones. Nos dice aquí que un ion es un átomo o grupo de átomos que tienen una carga neta positiva o negativa, en donde este ion está dividido en dos partes, que es un anión y un catión. Aquí tenemos un átomo neutral o un ion. Cuando se pierden electrones se convierte en un catión. Es decir, dice, el catión es un ion con carga positiva. Si un átomo neutro pierde uno o más electrones, se vuelve un catión, ¿sí? O sea, se vuelve un ion con carga positiva. En el caso contrario, cuando se ganan electrones, esto lo vimos cuando vimos aquel tema de los números de valencia, cuando vimos los enlaces, cuando vimos de cuál es la manera en que se hacen los compuestos, ¿verdad? Recuerdan, por hacerles un pequeño recordatorio, si ustedes hacen memoria, en el último nivel energético es donde se hacen todos estos enlaces, todas estas uniones entre elementos para formar así un compuesto, ¿sí? Entonces, si se acuerdan, pues obviamente unos se complementaban con otros. ¿Por qué? Porque uno le cedía sus electrones a otro elemento para así formar un solo compuesto. O sea, eran como, digámoslo así, que son como piezas de rompecabezas en donde lo que le hace falta a uno lo toma el otro para así poderse volver una sola molécula. Recuerden que el concepto de molécula es la unión entre dos o más átomos de elementos o elementos puros, ¿sale? Bien,
Eso es a lo que me refiero entonces. Es una pequeña introducción, es un pequeño recordatorio de algo que ustedes ya debieron haber visto o que lo vieron probablemente a lo mejor muy por encima. Como quiera el material, ustedes saben que se lo pueden quedar para que lo puedan checar. Antes de que me pregunten, desconozco si hay un Química 3, creo que no, la verdad no lo recuerdo, no se me viene a la mente, pero creo que no, ya no hay otro Química. Bien. Lástima por aquellos. Bueno, hay algunos que sí les gusta la química, y no los culpo. Es bonito, pero es bastante completo, tiene mucha información, la verdad. Bien. Ahora, de acuerdo a los ácidos y bases, tenemos varios tipos de definiciones de acuerdo a estos tipos de compuestos, de ácidos y bases. En realidad, el video que les puse como tarea les va a abrir un panorama más amplio de lo que son los ácidos y las bases en la vida cotidiana. Como les digo, desde el principio de esta materia, todo esto que estamos viendo de soluciones concentradas, diluidas, de presión, de vapor, de aumento del punto de ebullición, etcétera, son temas que vemos en la vida cotidiana. Todo el mundo trabaja con soluciones, aunque no las veamos de esa manera, pero todo el mundo manejamos todos los días soluciones, ¿sí? Al momento de desayunar, al momento de hacer algún tipo de trabajo, a lo mejor si ustedes necesitan pintar, ustedes tienen que disolver un poco de esa pintura en un poco de, se me fue el nombre de thinner, de aguarrás, no sé, no recuerdo, pero a lo que me refiero es que tienen que hacer combinaciones, ¿sí? Su cuerpo contiene sustancias que están compuestas por un soluto y un solvente. Inclusive todas las funciones biológicas o la mayoría de ellas dan por resultado sustancias. Entonces son elementos que estamos viviendo con ellas al 100% y que no nos hemos puesto como que a reflexionar en ellas. Ácidos y bases, como les vuelvo a repetir, tenemos en la vida diaria y más o menos eso es lo que se trata el video. Entonces es algo bastante, no es tedioso, no es aburrido, entonces fácilmente media hoja sí me lo van a poder llenar con la síntesis del video. Bien, nos dice aquí que para este tipo de teoría que fue compuesta por Arrhenius, nos dice que, fíjense, en 1884, hace ya casi, bueno, poquito más de siglo y medio, nos dice que sugirió clasificar ciertos compuestos como ácidos o bases de acuerdo con el tipo de iones que se forman cuando el compuesto se le añade agua. Ya vimos que en el caso tanto de los ácidos como de las bases, son dependiendo del óxido, si sea óxido metálico o no metálico, al agregarle agua nos da uno de estos dos compuestos, ya sea ácidos o bases, de acuerdo a lo que vimos en un inicio, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos dice él es que, o digamos, lo elemental que nos está diciendo Arrhenius es que para él lo importante es clasificar estos compuestos, les vuelvo a repetir, como ácidos o bases, de acuerdo a lo que se forme cuando se le añade agua a un óxido, ¿sí? O sea, de lo que acabamos de ver anteriormente en cuanto a las fórmulas químicas, esas están sustentadas en base a los estudios o a la definición que hizo Arrhenius anteriormente, les vuelvo a repetir, en 1884, o sea, hace siglo y medio. Hasta la fecha, bueno, se han hecho diferentes estudios, pero todos en base a lo mismo. Ahora bien, nos dice aquí que un ácido de Arrhenius es cualquier especie que aumenta la concentración de iones hidrógenos o protones en solución acuosa, ¿sí? Por ejemplo, tenemos este ejemplo en cuanto a la reacción de disociación, perdón, para el ácido clorhídrico, que es HCl. ¿Se acuerdan que inclusive esto ya lo hemos visto por ahí, este compuesto en alguno de los trabajos, ácido clorhídrico? Entonces, al momento
de hacer una disociación lo que nos habla es de disociar, o sea, de quitar esa sociedad o esa asociación, de separar. Entonces, esta flecha que ustedes ven aquí en las reacciones nos está hablando que este ácido, al momento de hacer una reacción de disociación, nos habla de una separación de elementos. En este caso, separamos el hidrógeno del cloro, ¿sí? En donde el hidrógeno, pues, o en ambas, nos viene resultando compuestos de tipo ácidos, ¿sí? Ahora bien, tenemos aquí también otro enfoque de esta definición en donde nos dice que los protones cargados positivamente reaccionan con las moléculas de agua circundantes para formar iones hidróneo, ¿sí? Es exactamente lo que tenemos, un hidrógeno que es un ácido, de acuerdo a lo que nos está dando esta reacción, más una molécula de agua, tendremos como consecuencia este compuesto que tenemos aquí a la derecha. Esta flecha, les vuelvo a comentar, me indica el resultado de la reacción que se está formando a la izquierda. Si se dan cuenta, y como lo hemos visto en otras teorías, cuando nosotros hacemos reaccionar dos elementos o más, por lo regular no se ve que la ausencia o no se ve la adición de elementos de más. Es decir, en este caso tenemos un átomo de hidrógeno o un ion, como está aquí en el ejemplo, una manera más visual de verlo. Al agregar agua, lo que tenemos un ion hidróneo, en donde estos tres átomos de hidrógeno se combinan con el átomo del oxígeno, quedando de esta manera. Es decir, aquí no se perdió ningún hidrógeno, no se perdió ningún óxido, al contrario, la unión de este ion con esta molécula nos da un nuevo ion que se le denomina hidróneo. ¿Y por qué se le denomina hidróneo? ¿Por qué? Porque estos, como les digo, reaccionan con las moléculas de agua. Y lo que les quiero dar a entender es que ninguno de estos elementos, tanto de uno como de otro, se pierde. Todos, de alguna manera, reaccionan para formar otro compuesto. ¿Sale? Eso es lo que pasa. O la base de la definición de Arrhenius. ¿Sí? Vamos a vernos un poquito más rápido. Tenemos la siguiente definición, que es de Brewster-Lowry. Ellos, al igual que lo que nos comentaba en este caso Arrhenius, de hecho Arrhenius ya no lo terminamos de ver la clase anterior, lo dejamos a medias. Les pedí que se enfocaran más en la cuestión de los problemas. Únicamente lo que hice fue retomarlo ahorita para poder ver las definiciones completas, ver el tema 4 completa, que es el ácido y bases. Y bueno, en el caso de la teoría de Brewster-Lowry, describe las interacciones ácido-base en términos de transferencia de protones entre especies químicas, tal y como lo vemos en la parte de abajo. Dice, por ejemplo, consideremos la reacción del gas de amoníaco, que es esta molécula de amoníaco, con cloruro de hidrógeno gaseoso, que es esto. Esta G me indica, en este caso, un gas, ¿sí? Me indica que que su presentación viene en gas. Nos dice aquí para formar cloruro de amonio sólido. Y esta S, pues me está hablando de la forma en que se presenta, que es un sólido. Si se dan cuenta también, lo que podemos ver o notar al ver la reacción es que al momento nosotros de poder hacer esta reacción, si nosotros contamos el número de elementos, tanto de un lado como del otro de la flecha, nos damos cuenta que son exactamente los mismos, como hemos visto en otras teorías, en donde ningún elemento se destruye, sino que al contrario, todos buscan la manera de combinarse, en este caso en forma de cloruro de amonio sólido. Y nos dice aquí también una parte de lo que es la definición. Dice, un ácido de Brewster-Lowry en cualquier especie que puede donar un protón, en este caso un hidrógeno, y una base es cualquier especie que pueda aceptar un protón. En este caso, lo que es el
amoníaco. Dice, en cuanto a la estructura química, eso significa que cualquier ácido Bronsted-Lowry debe contener un hidrógeno que se puede disasociar como H. En este caso, sería el cloruro de hidrógeno. Para aceptar un protón o una base de Bronsted-Lowry, sería esta base, que sería el amoníaco, debe tener al menos un par solitario de electrones, como lo vemos en esta forma, para formar un nuevo enlace con un protón. ¿Cuál es el protón? En este caso sería el elemento hidrógeno. Es decir, ¿se acuerdan cuando vimos aquella cuestión de la regla de los octetos, que vimos las estructuras de Lewis y demás, en donde por un medio de un diagrama o de un medio visual, nosotros pudimos hacer visualmente la unión de varios elementos para formar compuestos? Bueno, básicamente es una forma de representar también lo que ustedes están viendo. En el caso del, si se dan cuenta del nitrógeno, ustedes van a ver que el nitrógeno tiene un número atómico de 7 y si se dan cuenta, en el último nivel energético contiene 5 electrones. Vamos a verlo de esta manera. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 electrones. Pero al ver los hidrógenos con el número atómico 1 y obviamente pues al poseer un solo nivel energético, pues tiene nada más un electrón para poder combinarse. Por lo tanto, se están representados estas combinaciones de los electrones del nitrógeno con los del hidrógeno por medio de estas líneas, quedando estos dos electrones solitos. Si nosotros lo combinamos, como lo dice el ejemplo, con cloruro de hidrógeno gaseoso, que son estos elementos, pues nosotros obtenemos que en este caso el protón hidrógeno es el que se va a disasociar del cloruro de hidrógeno para poder irse a la base y poder así construir otro compuesto que en este caso nos dice que es una forma de cloruro de amonio sólido. Con este compuesto, si se dan cuenta, nosotros podemos contar todas las nitrógenos, todos los hidrógenos y todos los cloros y son exactamente los mismos, pero les vuelvo a repetir, transformado en otro compuesto. ¿Sale? Vamos a la siguiente definición, nos vamos a ir un poquito más rápido ya que el tiempo no, ya no tenemos mucho tiempo. Y tenemos también lo que son los ácidos y bases de Lewis. En este caso nos dice que Lewis definió el comportamiento de los ácidos y las bases en función del comportamiento de sus electrones. Él, digamos que ya se fue más a lo práctico, a lo visual, a lo que vio lo que estaba ocurriendo, ¿no? Dice, según cómo transfieren dichos electrones, Lewis definió a los ácidos y las bases de la siguiente manera. Las bases de Lewis son sustancias que pueden compartir o donar un par de electrones y los ácidos pues son las sustancias que aceptan o toman un par de electrones. Como tal y como se los había dicho, en la naturaleza vamos a encontrar tantos sustancias o elementos, unos que puedan compartir o donar electrones y otros que acepten o que tomen los electrones para poder así armar compuestos. Entonces dice, de esta manera el ácido se queda con su octeto de electrones incompleto y la base tiene un par de electrones redundantes formándose entre ambos un enlace covalente, ¿sí? Acuérdense, les vuelvo a repetir que todo en la naturaleza siempre va a buscar la manera de asociarse o de formar nuevos compuestos o elementos, los cuales pueden conservar algunas características químicas, pueden formar características químicas diferentes, únicas en su compuesto, y esto va a ser en base a los enlaces o en este caso al tipo de compuesto que puedan formar. Bien, ahora, este cuadro que ustedes ven aquí es un resumen. Yo les pediría que para el examen se enfoquen mucho en estudiar esto. Es un resumen de lo que acabamos de ver de las tres teorías, de Arrhenius, de Bronsted y de Lewis, ¿sí? En donde el fundamento para cada uno viene señalado. Viene señalado también cuál es el fundamento tanto para el ácido como la base de acuerdo a cada una de las teorías. Y viene la ecuación a la cual se refieren, en donde A y B corresponden a dos sustancias diferentes. H pues corresponde normalmente al hidrógeno, obviamente, o específicamente al hidrógeno,
También vemos por ahí en la parte de las ecuaciones de Arrhenius, vemos oxígenos y tenemos inclusive la molécula del agua, ¿sale? Entonces, estas son las maneras en que cada uno de ellos, de estos autores de teorías, manejó los conceptos o las funciones tanto de los ácidos como de las bases y con sus limitaciones. Entonces, yo les pido que se enfoquen sobre todo en esta tablita. Lean todo, sí, pero enfóquense en esta tablita para el examen, por favor. Ahora bien, ácidos y bases en un sistema disolvente. Aquí lo que tenemos es que muchos disolventes sufren reacción de autoionización originando cationes y aniones de forma similar a como ocurre con el agua. Estas reacciones que ustedes ven aquí, si se dan cuenta, estas flechitas anteriormente nada más la veíamos nosotros para un lado. Bueno, estas flechitas nos dice que tanto de un lado como de otro se pueden, obtenemos estos elementos. Por ejemplo, si yo hago reaccionar dos moléculas de agua, yo puedo obtener de acuerdo a una determinada reacción estos componentes. Si yo combino estos componentes a una determinada reacción, puedo obtener dos moléculas de agua. Y así sucesivamente si nos vamos dando cuenta en cada ejemplo. Estas flechitas nos indican que las reacciones son tanto de ida como de vuelta. Según esta definición, toda especie que aumente la concentración del catión característico del disolvente se comporta como ácido y por lo tanto toda aquella sustancia que aumente la concentración de anión será una base. Bueno, pues esto es todo ya por el momento de la materia. Les agradezco mucho, chicos, la atención que prestaron a la misma. Por favor, aquellos que estén pendientes de tarea, hoy es el último día, aunque sea un puntito por ahí que puedan alcanzar. Créanme que es bien difícil a veces y uno se da de topes en la pared porque quisiera pasarlos, pero pues ustedes nos dan muchos elementos para que sea así. Entonces, por favor, recuerden que no nada más es importante la asistencia, es importante que también participen en Classroom porque pues son las evidencias de que ustedes están participando dentro de la materia. Por favor. Examen, les vuelvo a repetir, examen de 12 a 4 de la tarde el día de hoy. Tarea a partir de que se termine esta clase, a partir de las 11:20 hasta la medianoche van a tener para poder contestar la tarea, que se trata de un video y hacer un pequeño resumen de media página del video. Y proyecto final. Tienen hasta el día de hoy a las 10 de la noche para poder anexarlo ahí a donde en el apartado de proyecto final me parece que viene como buzón, si no mal recuerdo. Si ya lo tienen, de una vez háganlo para que ya sea menos lo que les falte, no esperen hasta las 10 de la noche. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Cualquier cosa, pueden mandarme un mensaje, las calificaciones, pues no se las puedo hacer llegar yo. Lo que pueden hacer es que en base a lo que les voy regresando en cuanto a tareas y exámenes semanales y finales, pues más o menos pueden ir haciendo su sumatoria y pues saber cómo andan, ¿no? Quien falte todavía de asistencia puede apuntarse en su asistencia. Y bueno, pues por mi parte es todo. Nos vemos más adelante si volvemos a coincidir. Muchas gracias, chicos, y éxito en sus otras materias. Hasta luego. Sí, de hecho tiene que ser para hoy el proyecto, ¿eh? Es para hoy antes de las 10 de la noche. Nos vemos, chicos.